Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial del curso de sistemas dinámicos para la economía. Hoy vamos a ver el procedimiento para construir fracciones parciales de una función racional. Cuando construíamos la transformada z, obteníamos una función racional en z, en el dominio z, en el dominio complejo, de esta forma. Bien, vamos a suponer que ya es propia, que es estrictamente propia, que significa que el grado del numerador es inferior al grado del denominador. Entonces, lo que se pretende es utilizar un procedimiento para que encontremos fracciones parciales simples, es decir, de una constante dividido entre z menos la raíz del polinomio del denominador más otra constante dividido entre z menos otra raíz del polinomio del denominador y así sucesivamente. De tal forma que de esa forma tenemos, valga la redundancia, tenemos las antitransformadas muy sencillas de construir, para construir. Bien, vamos a verlo. Entonces, el procedimiento es que se factoriza el denominador y suponemos todas las raíces distintas, luego relajaremos este supuesto. Las raíces del denominador es lo que se denominan polos, y es lo que da la forma a la solución de la ecuación en diferencias correspondiente. Bien, es decir, no son más que las raíces van a ser las raíces del polinomio característico. Bien, vamos a continuar. Entonces, el denominador, por tanto, lo factorizamos más puntos a cero, y entonces esto va a ser igual a z menos z1, z menos z2, y como hay el grado es n, vamos a tener n polos por z menos zn. Bien, entonces fz lo podemos poner como en fracciones simples, es decir, c1, una constante, no necesariamente real, puede ser compleja, bueno, real o compleja, en general compleja, dividido entre z menos z1 más c2 entre z menos z2 más zn entre z menos zn. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que esto es igual a, esto es fz, esto es igual a fz, vamos, es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que podemos hacer es igualar, lo que podemos hacer es, para obtener C1, C2, Cn, es igualar coeficientes y es decir, hallar el mínimo común múltiplo de todo ello, y obtener los coeficientes igualando los coeficientes en zn, en zn-1, en zn-2, zn-3, etcétera. Igualamos coeficientes con el numerador, con bn-1, bn-2 hasta b sub 0. Y de aquí obtendríamos los c1, c2, de aquí obtendríamos, igualando coeficientes, obtendríamos C1, C2, Cn. Entonces, la antitransformada, a partir de ahí, habría que hacer la antitransformada de, de cada uno de estos sumandos. ¿De acuerdo? Porque por linealidad, la antitransformada de Fz es la antitransformada del segundo miembro, pero el segundo miembro es una serie de sumandos. Entonces, la antitransformada de una suma es la suma de las antitransformadas z. Entonces, tendríamos, hallando la antitransformada, que la solución I de K sería 0 para k igual a 0, porque estas ya las habíamos visto, y
obtendríamos C1 por Z1K menos 1 más C2 Z2K menos 2 más ZN Cn por Zn K elevado a menos, no, menos 2 no, perdón, aquí me he colado, es siempre menos 1, menos 1, menos 1. Estas son las antitransformadas correspondientes en el dominio ya en K de la transformada de cada uno de los sumandos de la transformada Z. Entonces obtendríamos la solución. Si, por el contrario, si tenemos que tenemos una raíz, un polo, por ejemplo, ZI se repite m veces, lo que tendríamos es que para ese polo, m veces, para ese polo lo que tendríamos que poner es un coeficiente, CI1 a calcular, dividido entre Z, ZI, más CI2 dividido entre Z, ZI al cuadrado, más ZIM dividido entre Z menos ZI elevado a M. De aquí obtendríamos, igualando coeficientes igualmente, obtendríamos las constantes CI1, CI2, etcétera, etcétera. Y obtendríamos, por tanto, aquí tendríamos, por tanto, la solución, si hay M, los correspondientes, las antitransformadas correspondientes a este polo, a este polo repetido m veces, sería CI1 por ZIK más CI2 por K por ZIK menos 1 más CI3 por K al cuadrado por ZIK menos 2. Es decir, K menos 2, puntos, puntos, puntos. Es decir, aquí lo que tendríamos son las antitransformadas de estas, que las tablas, no sé si lo vimos, esta la vimos, sí, es la rampa, sí, esta la vimos, creo, y si no, en tablas de antitransformadas vemos que son estas, y esta sería la solución. Bien, pues vamos a ver un ejemplo. De este asunto. Entonces, vamos a ver un problema. Entonces, suponemos que nos han planteado una ecuación en diferencias y obtenemos que lo vamos a poner aquí, f de z, lo que obtenemos una vez haciendo la transformada obtenemos la función racional fz z menos 3 dividido entre z cuadrado menos 3z más 2. Aquí lo que tenemos es una función racional y estrictamente propia porque el grado del numerador es inferior al grado del denominador. Bien, pues entonces ahora, primer paso, tenemos que calcular las fracciones simples. Entonces lo que tendríamos sería C1, z menos 3 entre z cuadrado menos 3z más 2 sería igual a C1 dividido entre z menos el primer polo que no hemos hallado, C2 dividido entre z menos el segundo polo. Bien, en este caso habría que hacer la ecuación de segundo grado, z cuadrado menos 3z más 2 igual a 0. Entonces z sería igual a menos b, que es 3, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 9, menos 4ac, 8,
partido por 2. Entonces tendríamos el primer polo, z1, que sería 3 más 1 dividido entre 2, es decir, 2. Y tendríamos el otro polo que sería z2, o como lo queráis llamar, 3 menos 1 dividido entre 2. Entonces tendríamos aquí 3 menos 1 dividido entre 2 es 1. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, aquí z menos 1 y aquí z menos 2. O sea, tenemos los polos z1 igual a 1 y z2 igual a y z2 igual a 2. Bueno, he cambiado el orden, da igual. Bien. Podrían salir raíces complejas. Entonces, igualmente trabajaríamos en complejos. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, por tanto, es desarrollar esto. Entonces tendríamos c1 por z menos 2 más c2, el mínimo común múltiplo sería z menos 1 por z menos 2. Entonces tendríamos z aplicando la regla del mínimo común múltiplo, y esto es dividido entre z menos 1, que es el denominador, z menos 2. Y esto tiene que ser igual a z menos 3 entre z cuadrado menos 3z más 2, que es lo mismo. Z menos 1 por z menos 2. Bien, entonces ahora tenemos que igualar, para que estas dos fracciones sean iguales, tenemos que igualar los coeficientes en z y en lo que no tenga z. Bien, pues de aquí lo que tenemos es que z1 por z menos 2 c1 más c2 por z menos c2 tiene que ser igual a z menos 3. Entonces, si sacamos factor común z, entonces tenemos c1 más c2 tiene que ser igual al coeficiente de z, que es 1. Y los que no tienen z, el coeficiente menos 2c1 menos c2 tiene que ser igual a menos 3. A menos 3. Aquí el z no se pone ya. ¿De acuerdo? Se igualan coeficientes. Igualamos coeficientes. Estamos igualando c1 más c2 que multiplica z con el 1 que está aquí. Y estamos igualando, un momento, y estamos igualando el término independiente, que es menos c1 menos c2, lo estamos igualando a menos 3. Bien, pues de aquí obtendríamos, si solucionamos eso, que es muy sencillo, tendríamos c1 igual a 2 y tendríamos c2 igual a menos 1. c2 igual a menos 1. Entonces ya tendríamos que nuestra f de z es igual a esto. Y c1 es 2 dividido entre z menos 1 más c2, que es 1 dividido entre z menos 2. Z menos 2. Bien, pues ahora hay que hacer la antitransformada. Habría que hacer la antitransformada de esto. Entonces, ya yendo a las tablas, esta es muy sencilla. Es lo que hemos visto antes. Por linealidad tendríamos que I de K sería para K igual a 0 es 0, y para K mayor o igual que 1 sería 2, es el coeficiente que multiplica, a la inversa de z menos 1. A la inversa de z menos 1. Entonces esto es, z menos 1 es la raíz, sería 1 elevado a k menos 1 más 1 que multiplica a la inversa de 1 entre z, a la inversa de z menos 2, que sería de z menos 2, perdón, aquí es
Esto sería 2 y menos. Z2 es menos 1. Z2 es menos 1. Aquí es menos 1. Entonces esto sería menos 1. Vamos a borrar. Sería menos 1. Menos 1 que multiplica a 2 elevado a k. A 2 elevado a k menos 1. Entonces esta sería nuestra solución de nuestra posible ecuación en diferencias. Muy bien, podemos ver otro ejercicio de raíces complejas, de raíces múltiples. Van a salir reales también. Luego en otro vídeo haríamos algún ejemplo de raíces complejas. Vamos a ver. Tenemos el siguiente. Borramos esta. Tenemos el siguiente que puede ser f de z igual a 2z cuadrado menos 7z más 7 dividido entre z menos 1 al cuadrado por z menos 2. Aquí ya nos dan los polos, los dos polos correspondientes. Entonces esto tiene que ser igual. Por tanto, esto sería igual a C1, habría tres polos. Los tres polos serían Z1 igual a Z2 igual a 1 y Z3 sería igual a 2. Z3 sería igual a 2. Bien, pues entonces podemos poner esto como C1 dividido entre, según hemos visto inicialmente, Z menos 1 más C2 dividido entre Z menos 1 al cuadrado más C3 dividido entre Z menos 2, que es el tercer polo, en este caso simple. Entonces el mínimo común múltiplo de este asunto es z menos 1, del denominador es z menos 1 al cuadrado por z menos 2, que ese va a ser el denominador. Luego f de z va a ser igual a el denominador, que es z menos 1 cuadrado por z menos 2, y entonces dividimos z, el mínimo común múltiplo entre z menos 1, nos queda z menos 1 por z menos 2, entonces tendríamos c1 y lo multiplicamos arriba, z menos 1 por z menos 2, hacemos lo mismo para el segundo sumando, que sería, dividimos esto entre el segundo sumando y nos quedaría z menos 2, que es c2 por z menos 2, y dividimos el mínimo común múltiplo entre z menos 2 y nos queda c1, z menos 1 al cuadrado. Z menos 1 al cuadrado. Bien, pues nada, pues aquí hay que operar. Si operamos esto y sacamos factor común, esto quedaría z menos 1 que multiplica a z cuadrado menos 2z menos z más 2 más c2 por z menos 2c2 más c3 por z cuadrado más 1 menos 2z. Entonces, dividido entre el denominador z menos 1 al cuadrado por z menos 2. Entonces, reagrupando términos,
reagrupando términos, vemos que los términos en z cuadrado serían z cuadrado, c1 más c3. Z cuadrado sería c1 cuadrado más c3 cuadrado. Sacando factor común, esto tendría que ser igual a 2z cuadrado. ¿Vale? Entonces igualamos coeficientes y nos queda eso. Lo mismo para z. Lo mismo para z. Tendríamos menos 3c1 más c2 menos 2c3 igual a menos 7z. Z sería menos 3c1 más c2 menos 2c3. Menos 2c3. El término en z. Más c2 más menos c3. Y el último sería 2c1 menos 2c2 más c3 igual a 7. Bien, pues tenemos aquí un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces lo podemos resolver matricialmente. El problema sería la matriz de coeficientes A por C, que son las incógnitas. Tiene que ser igual a... Bueno, A es la matriz, por C es el vector columna de incógnitas, tiene que ser igual a B, que es el vector columna del término independiente. Entonces, si lo ponemos ordenadamente, lo que tenemos es 1, 0, 1, menos 3, 1 menos 2, 2 menos 2, 1, multiplicado por el vector columna C1, C2, C3, igual a 2 menos 7, 7. Bien, pues para resolver este asunto, lo que tenemos es, para resolver este sistema, si es un sistema compatible, tendríamos que esta matriz tendría inversa, es decir, sería una matriz no singular. Y aquí vemos que para despejar C, si multiplicamos por A menos 1, la inversa a ambos miembros, A menos 1 por A por C menos 1 por B. Esto es la identidad, quedaría C por C menos 1, la matriz, por B. Estamos premultiplicando por la matriz... no, C menos 1 no, es A. Esto es A, ¿no? Estamos premultiplicando por A menos 1. Entonces tendríamos por A menos 1, A menos 1. Entonces tendríamos esta solución. Bien, pues lo aplicamos aquí. Entonces C1, C2, C3 sería igual a la inversa de esto. Que bueno, no lo tengo aquí escrito, habría que hacer la inversa de eso, multiplicado por 2 menos 7, 7. No hace falta hacerlo por este método, sino podéis hacerlo por cualquiera de los métodos de sustitución, igualación, etcétera, que se veían en el bachillerato. Entonces, esto es igual. Esto lo que tenemos es el vector columna solución de los coeficientes correspondientes de las fracciones simples, y esto sería 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. O sea que C1, lo vamos a poner aquí, C1 es 1, C2 es menos 2 y C3 es 1. 1 menos 2, 1. Bien, pues borramos todo el proceso de cálculo. Todo el proceso de cálculo es laborioso, pero no es difícil. Ya para eso hay paquetes informáticos. En MATLAB esto sale instantáneamente. Pero bueno, hay que saber lo que uno está haciendo cuando está ejecutando un paquete informático. Entonces, f de z, por tanto, la transformada sería C1, que hemos hallado, que sería 1 entre z menos 1, más C2, que es menos 2 entre
z menos 1 al cuadrado más c3, que es 1 dividido entre z menos 2. Ahora habría que hacer la antitransformada de la antitransformada z. Entonces la antitransformada z ya aplicando la antitransformada al primer miembro sería id de k igual a la suma de las antitransformadas. La primera sería 1, este es el 1 elevado a k menos 1, 1 elevado a k menos 1, menos 2, este es al cuadrado, esto es al cuadrado, sería 2 elevado a k menos 1 por 1 elevado a k menos 2 más 2 elevado a k menos 1 para k, esto sería menos 2, sí, esto sería para k mayor o igual que 1 y sería i de 0 igual a 0. Si lo podemos operar, este problema ya estaría hecho. Si lo podemos hacer operando para 0 para k igual a 0, eso ya lo tenemos, y tendríamos aquí, esto no es 2 elevado a k menos 1, es 2 por k menos 1. Esto es 2 por k menos 1. La antitransformada de eso es 2 por k menos 1. 2 por k menos 1. Entonces, operando aquí, lo que tenemos es 2 por k menos 1, lo que tendríamos es no, ya lo podemos dejar así, directamente ya lo podemos dejar así. Entonces ya lo podemos dejar así. Muy bien, pues sí, ya lo podemos dejar así. Esto ya sería lo correcto. Sí, esto ya sería lo correcto. No es necesario continuar. Esto sería ya lo correcto. Esta sería la solución correspondiente de nuestra función racional, que se derivaría del cálculo a través de la transformada z de una ecuación en diferencias. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Tendríamos, por ejemplo, lo siguiente: f de z tendríamos que es igual a 2z cuadrado menos 3z dividido entre z cuadrado menos 3z más 2. Sí, esta no es propia, pero no es estrictamente propia, porque el grado del denominador y el numerador son iguales. Entonces, bien, aquí no habría ningún problema en el sentido de que podríamos poner el primer coeficiente dividido entre z menos la primera raíz, que no sé cuáles son 2, sí, más b, sí, son 2 porque es cuadrado, z por z menos 2, más un término independiente. Esto es como habría que ponerlo en el caso de que las funciones no fueran estrictamente propias. Bien, pero en este caso no lo vamos a hacer así, lo podríamos hacer así,
En este caso nos damos cuenta que el numerador está multiplicado por z. Entonces, si tenemos aquí fz, esto aparece muchas veces, lo dividimos entre z y nos quedaría aquí 2z menos 3 dividido entre z cuadrado menos 3z más 2. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que hacer factorizar esto. Si factorizamos esto, esto sería C1 dividido, vamos a borrar esto para que no nos confundamos, C1 dividido, bueno, no voy a hacer la ecuación de segundo grado, pero aquí salen dos polos, que sale Z1 igual a 1 y Z2 igual a 2. Z1, entonces sería Z menos Z1 menos 1 más C2 por Z menos 2. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Entonces, lo que tendríamos es, nos saldría igualando coeficientes, que C1 más C2 tiene que ser igual a 2 y menos C1, no, C1, sí, C1 más C2 igual a 2, sí, y menos C1 igual a menos 1. Con lo cual C1 es igual a 1 y C2 es igual a 2 menos 1, que es 1. Entonces tendríamos 1 y 1 ambos coeficientes. Entonces tenemos que f de z entre z es igual a 1 entre z menos 1 más C2, no, C2 ya no, ya lo conocemos, es 1 entre z menos 2. Bien, pasando al segundo miembro, la z, tendríamos z entre z menos 1 más z entre z menos 2. Y esto ya sabemos lo que es. Esto ya sabemos lo que es. Esto es un escalón, la antitransformada, esto es un escalón unitario. Esto es un escalón unitario y esta es una potencial de raíz 2. Entonces tendríamos, calculando antitransformadas, la antitransformada, tendríamos que I de K, o F de K, como I de K, sería igual a 1, esto sería 1 para todo K. Algunas veces el escalón se representa, a ver, esto es como notación, el escalón U de K es realmente una función que vale U de K vale 1 para todo K mayor o igual que 0, es decir, el escalón. Entonces, con eso se quiere representar un escalón, es decir, que a partir del valor 0 salta un escalón. ¿De acuerdo? Un escalón. ¿De acuerdo? Retrasado, por ejemplo, U de K menos 2, por ejemplo, sería mientras que el argumento no sea 0, mientras que el argumento no sea 0 o mayor que 0, el escalón vale 0. O sea que esto sería 0 si K es igual a, si K vale 0, esto es 0 menos 2, es menos 2, luego 0. Es decir, tiene que valer el argumento K menos 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, para 0 y 1. Ya para 2 vale 0. Para 2 el argumento vale 0, ya valdría 1. Entonces, si K es mayor o igual que 2. Entonces, con eso se quiere representar que nuestro escalón, nuestra función escalón, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, llega a 2, bueno, esto es 1, esto es 2, y en 2 es cuando salta. Y a partir de ahí es todo 1. ¿Vale? Bien, aquí podemos poner 1 o U de K, esto sería U de K, lo podemos poner aquí en pequeñito para que nos acordemos.
U de K, aunque luego U lo vamos a utilizar para variables de control, pero bueno, 1 más z menos 2 sería la exponencial de base 2. Antes he dicho potencial, es exponencial en base 2, 2 elevado a k. Entonces esta sería la solución. Vamos a ponerlo bien. Esta sería la solución. Muy bien. Pues... bien, pues... por ejemplo, no sé... A ver, podemos... podemos... Bien, no creo que... Yo creo que sería mejor dejarlo y ver otro ejercicio para más adelante, ya una aplicación en el ámbito económico de esto que acabamos de ver. Sí, yo creo que va a ser lo conveniente, va a ser lo conveniente. A ver si tengo aquí algún ejemplo más. No, si no, nos inventamos alguno. Bueno, yo creo que lo más conveniente es, es dejarlo. Lo dejamos y para el próximo vídeo hacemos algún ejercicio aplicado al ámbito económico. Muy bien, pues si os ha gustado este vídeo, os agradecería que dierais un like y, como siempre digo, podéis suscribiros a este canal que en el fondo es el vuestro. Muchas gracias.